El rey de los partos era Osroes. En el momento de la invasión romana se encontraba luchando contra los armenios, que a su vez, eran aliados de Craso. Por consiguiente mandó en su lugar a su mejor general con instrucciones de ralentizar el avance de Craso. Este general se llamaba Surena y era el mariscal de campo de todo el ejército parto. Un hombre corpulento de estatura imponente que odiaba ver cómo los romanos incendiaban sus ciudades, sin disponer de un mandato de guerra claro. Surena convocó en la plaza del mercado a todos sus sátrapas, y les instó a levantar levas y prepararse para la guerra. Aquella misma tarde, a la sombra de los toldos, tomó compromiso a todos sus súbditos para que partieran hacia sus aldeas y armaran a las facciones de las tribus. El ejército parto apenas tenía un pequeño ejército regular, formado por la guardia personal del rey. Pero, en cambio, disponía de una población aguerrida y bien entrenada para la lucha en el desierto, que además disponía de buenas corazas, caballos y arcos. Los días siguientes, el desierto se cubrió de pequeños destacamentos partos, que, a la velocidad del rayo, atravesaban las grandes llanuras hacia la zona secreta de reunión establecida por Surena. Artabasdes, rey aliado de Armenia, aconsejó a Craso que atacara Partia desde el norte, donde gozaría del relieve ondulado de su país y tendría un camino más seguro frente a la caballería enemiga. Además, se les unirían 10.000 jinetes catafractos y 30.000 infantes. Pero Craso rechazó este plan seducido por los consejos que le daba el espía parto infiltrado en sus filas, quien le aconsejaba que se adentrara en el desierto y acabara con el ejército de Surena en una batalla decisiva. Aun en contra de las opiniones de muchos de sus hombres, Craso hizo suyas las propuestas del espía árabe Ariamnes y cruzó el Éufrates en Ceugma, con unos 42.000 efectivos, de los cuales 4.000 eran jinetes y otros 4.000 auxiliares. El árabe, acompañado por sus 6.000 jinetes, encabezó el cruce del río a la altura de Ceugma. Después de vadearlo, Craso dispuso que la infantería y la impedimenta de campaña formaron en el centro bajo la supervisión de Octavio, mientras los dos flancos de la gigantesca columna eran guarnecidos por las alas de la caballería al mando de Publio y Casio. Lentamente, guiada por el traidor Ariamnes, la columna romana fue alejándose de los ríos y de las fuentes, adentrándose en lo que los partos denominaban el yunque del sol. El hijo de Craso desconfiaba del árabe y trató de convencer a su padre para que regresara al río y mantuviera la estrategia inicial. Pero Craso, instigado por el hábil Ariamnes, siguió adentrándose en el desierto confiado en poder obtener una victoria rápida. El 7 de mayo del año 53 a.C., un contingente de caballería perteneciente a la guarnición de Carras localizó a las avanzadas del ejército de Surena, que estaba concentrándose al este del río Balichos. Los observadores de dicho contingente romano pudieron observar desde lo alto de una loma al ejército parto, y determinar así el número de sus efectivos sobre unos 10.000. Estas fuerzas eran, en su mayoría, de caballería pesada y ligera integrada por catafractos blindados y arqueros ligeros montados a caballo. Cuando Surena detectó al grupo de observadores, destacó un contingente para darles caza. El grupo de romanos fue alcanzado y se desencadenó un pequeño combate que casi termina con todos los legionarios. Los pocos supervivientes huyeron hacia las posiciones de Casio, que avanzaba tras ellos para ponerlo en alerta. Fue, en ese momento crítico, cuando sucedieron dos deserciones. La primera llegó por carta a Craso. Era un mensaje del rey aliado de Armenia informándole que no podía enviarle las fuerzas prometidas porque se encontraba defendiendo su nación de los ataques del rey parto. La segunda era la traición del árabe, que bajo el pretexto de impedir que Surena se escapara, se unió a él, dejando a Craso en inferioridad de caballería. Craso quedó solo en mitad de un desierto asfixiante y sin tropas aliadas indígenas para guiarle.